Ok, ya está conectada Esmeralda, Jackie y va a entrar Xochitl. Como ya terminamos los tres temas de derecho, chicas, ahorita lo que vamos a hacer es que les voy a dar unas preguntas que voy a ir sacando de aquí de los mismos temas que les expuse en PowerPoint, que es la guía de examen, ¿sale? Ya les dije que si estudian estas tres clases grabadas, estos tres cuadros o presentaciones de PowerPoint, obviamente van a salir bien en el examen porque de aquí son las preguntas. Aunque yo no hice las preguntas, vienen, ya me las dan de dirección, son las mismas preguntas que vienen aquí en los temas, ¿sale? No les puedo dar todas, obviamente les voy a dar hasta donde alcancemos, pero si las contestan y las estudias, pues obviamente, y las estudian, les va a ir muy bien en el examen, ¿sale? Entonces voy a ir sacando preguntas. El primer tema que vimos de este segundo parcial fueron las fuentes del derecho. Déjenme ir leyendo y les voy sacando las preguntas y ustedes las van anotando, ¿vale? De aquí de la segunda página. A ver. Ajá, bueno, de aquí de la primera sería, ¿cuántas y cuáles son las normas o reglas de conducta? ¿Cuántas y cuáles son las normas o reglas de conducta? Y obviamente la respuesta aquí la tienen aquí mismo, ¿vale? Son estas cuatro. ¿Cuántas y cuáles son las normas o reglas de conducta? Es la primera pregunta. La siguiente. ¿Qué características hacen diferenciar a las normas? ¿Qué características hacen diferenciar a las normas? Y también abajo ya las tienen ahí las que son. ¿Qué características permiten diferenciar a las normas? Ahí vienen, esta es una, esta es otra, esta es otra característica, esta es otra, y aquí hay otras tres. Estas son las tres, tipos de normas que hay. Obviamente tienen que estudiarlas cuáles cada una, porque también puede haber preguntas relacionadas ya más específicas relacionadas con estas. Por ejemplo, yo les puedo preguntar, ¿cuál es la característica de las normas que si no se cumple se puede obligar a cumplirla? Y ustedes me pueden decir, es la característica de que son coercibles. Coercibles es que quiere decir que si no se cumplen, te obligan a cumplir esa norma a través de la fuerza, ¿sale? ¿O qué normas, qué característica es la que habla de una conducta externa que debe adecuarse a lo establecido? Bueno, decir, la característica de exterior o la característica de interior, dependiendo de lo que yo les diga, pero tienen que leer las características completas. La siguiente pregunta. mm, ¿qué, ¿qué se necesita para que la sociedad, qué necesita la sociedad para que logre y tenga leyes? ¿Qué necesita la sociedad para que logre vivir en sociedad y tenga leyes? Siguiente pregunta. ¿De dónde proviene la palabra fuente? ¿De dónde proviene la palabra fuente? Y ahí está la respuesta. ¿De dónde proviene y lo que significa es la respuesta? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las fuentes del derecho o cómo se clasifican las fuentes del derecho? ¿Cuáles son o cómo se clasifican las fuentes del derecho? Y ahí abajo ya están las tres que son. Lo mismo, tienen que sí leer o aprenderse cuáles son unas, cuáles son otras y de qué constan las otras, porque también hay preguntas que pueden ser más específicas y tienen que detallarlas, ¿sale?
Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las fuentes reales? ¿O de qué tratan las fuentes reales? La siguiente. ¿De qué tratan las fuentes históricas? La siguiente. ¿De qué tratan las fuentes formales? ¿Cuántas preguntas van, Esmeralda? 8. Ok, la siguiente. Am, Dentro de las fuentes formales, bueno, no escriban eso. Ahorita les digo la pregunta. Em, Déjenme ver. Ya que en la pregunta 8 les dije cuáles son las, o de qué tratan las fuentes formales, ¿cuántas fuentes formales hay? Y ahí abajo están las que son, que sería esta, y me parece que hay más. Aquí está otra y aquí está otra. ¿Sale? Son 5. Ley, costumbre, jurisprudencia, doctrina y principios generales del derecho. ¿Cuántas fuentes formales hay? Y obviamente también tienen que darle una repasada a la ley, qué es la ley, la costumbre, de qué trata, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Esa es en cuanto a la primera exposición. Vamos con la siguiente, que después de las fuentes del derecho serían los principios generales del derecho. Principios generales del derecho. A ver, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles o qué son los principios generales del derecho? Y ahí está la respuesta. Son un conjunto de ideas que atribuyen a las normas y al sistema jurídico en general un carácter ético. ¿Cuáles son o qué son los principios generales de derecho? Esa es la pregunta número 10, si no me equivoco. La siguiente. um, Vamos a la siguiente página. ¿Cómo se encuentran clasificados los principios generales del derecho? ¿Cómo se encuentran clasificados los principios generales de derecho? Siguiente. Eh, a ver, déjenme checar. Ahí está la siguiente. ¿Cuáles son las características de los principios generales del derecho? ¿Cuáles son las características de los principios generales del derecho? La siguiente. mm,
A ver. Después tienen que estudiar los ejemplos que yo les pongo aquí de principios generales, porque les voy a decir en una pregunta que elijan de las opciones que tienen ahí en el examen, en la pregunta, ¿cuál es un principio general de derecho? Y les coloco alguno de estos. Entonces deben de saber cuáles son para que no los confunda con otros y no que no sean principios si ustedes crean que son principios, pero no, los que les voy a mencionar son los que vienen aquí, ¿sale? La otra pregunta es, menciona algunos ejemplos de principios generales del derecho. Menciona algunos ejemplos de principios generales de derecho. Y creo que de este tema, del segundo tema ya es todo. Vamos con el último. Ahí está, ya lo pueden ver. Déjenme borrar la siguiente página. Ahí está. Mm, ya que vimos las fuentes del derecho y los principios generales del derecho, después dice, ¿cuál es la función de los principios generales del derecho en el ordenamiento jurídico? Y de ahí va la siguiente pregunta. Espérenme, estoy leyendo. ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Cuál es el objetivo principal de los principios generales del derecho? ¿Cuál es su objetivo principal o su prioridad de los principios generales del derecho? Siguiente. Mm, Estoy leyendo, espérenme, déjenme ver dónde puedo sacar otra pregunta. Mm, Vamos a la otra. ¿Cuáles son las tres funciones de los principios generales del derecho? ¿Cuáles son las tres funciones de los principios generales del derecho? ¿Cuáles son las tres funciones principales de los principios generales del derecho? Aunque ya están aquí, la función creativa, la interpretativa y la integradora, me van a estudiar cuál es cada una, ¿sale? Porque también en el examen van a venir otras preguntas en donde yo les puedo poner, las opciones serían estas tres, pero yo les puedo poner esta. En esta función se implica que al interpretar las normas el operador debe inspirarse en los principios y garantizar una cabal interpretación. Ustedes ya deben de saber, es la función interpretativa. O les puedo poner otra, por ejemplo, esta función establece que antes de promulgar la norma jurídica, el legislador debe conocer los principios para inspirarse en ellos y poder positivizarlos. Ustedes deben decir, esta se refiere a la función creativa. O en este caso, escribirles esto y que se refiere a la función integradora. Entonces, ustedes deben de saber, si estudian las tres, deben de saber cuál se refiere a la oración. Pues obviamente van a tener buena la respuesta, la pregunta, ¿sale? ¿Qué otra? Pues creo que ya fue todo. Ah, Otra pregunta es, estas tres funciones actúan independientes o por separado? Estas tres funciones actúan de manera independiente o por separado. ¿Cuántas preguntas salieron, Esmeralda? Mm, 16.
Ok, en el examen van a venir 20 preguntas, ¿sale? Pero ya son más detalladas. Ya es, por ejemplo, de las tres funciones que me expliquen la descriptiva, la integradora o la interpretativa, o de los principios generales o así. Ya son preguntas más específicas, por eso les digo, no nada más porque les pregunte cuántas son tres, no me estudien qué significa cada una, porque sí van a venir preguntas de eso, porque en total son 20 preguntas de opción múltiple, ¿sale? Entonces, este tiempo que nos queda son las 11:54. Esta media hora que nos queda, aprovechenla para ir respondiendo la guía. Ahorita que termine de grabarse el video, lo subo para quien no se ha conectado, pues saque las preguntas del examen para estudiar de aquí de la guía grabada. Y la tarea extra es esto, la guía del examen. Quien me la entregue resuelta correctamente, pues obviamente va a tener beneficios para su calificación en este parcial, ¿sale? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, Esmeralda, Xochitl? Más bien Lisbeth, porque ya Xochitl ya no está. No, profe. Ok, entonces aquí le dejamos. Si no anotaste todas las preguntas, Liz, ahorita que suba el video grabado, la vuelves a checar y ahí las voy a ir dando cada una, ¿sale? Ahorita abro la tarea, después de subir el video, abro la tarea para que me suban ahí, si quieren calificación extra, pues la guía resuelta en su cuaderno, por favor. Acuérdense como archivo adjunto, no como archivo PDF, porque cuesta un poquito más de trabajo. Mejor súbanlo, tomen la foto y la suben como archivo adjunto. Entonces nos vemos prontito, el próximo, pues creo que ya nos vemos hasta el día del examen, el martes. ¿Sale? Si tienen preguntas o dudas, me mandan un mensaje al grupo y ahí les contesto, chicos. Pero ocupen esta media hora para contestar la guía para subirla a la plataforma, ¿vale? Gracias, nos vemos, bye bye.